Inaudito cómo los chayoteros, en apoyo al Poder Judicial, revelan, amigos, ya la estrategia que van a implementar tanto los diputados de la oposición como el Poder Judicial para tumbar por completo la iniciativa para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. Ya ven que acusan al presidente de querer agandallarse los 14 fideicomisos que tiene en su poder Norma Piña. Y con esto es un duro golpe realmente para el Poder Judicial, porque estaría recuperando tan solo en fideicomisos 21,000 millones de pesos, más 15,000 millones que le estarían quitando al presupuesto que solicita Norma Piña al Poder Legislativo para los 3 organismos que ella está a cargo. Casi 36,000 millones de pesos le estarían tumbando al Poder Judicial, y obviamente esto los tiene enfurecidos. ¿Qué le deberá el poder mediático a Norma Piña como para despotricar en contra de ese gobierno? Pero además están tan confiados de que esta iniciativa pues no va a finalizar de buena manera, porque saben que aquí el meollo del asunto es que van a intentar ir por una acción de inconstitucionalidad en contra del poder legislativo. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues bueno, como al fin y al cabo van a tener que recurrir al Poder Judicial, el Poder Judicial recurrir al propio Poder Judicial, imagínense, son juez y parte. Y esta es la estrategia que tiene bien afianzada para poder tumbar esta iniciativa. Estos dos chayoteros lo acaban de decir. Pero, Joaquín, lo que estamos viendo también es que pende un hacha para descuartizar al Poder Judicial Federal. Ah, No solamente, fíjate que, bueno, dime. no solamente porque el gobierno se quiere agandallar 14 fideicomisos que tiene ese poder y que importan 15,000 millones de pesos, sino porque a la solicitud de un presupuesto para el año próximo de 84,000 millones, le quieren recortar 15,000 millones de pesos. Para empezar, Joaquín, va a estar de la patada y viene una guerra de litigios en tribunales, amparos, etcétera. Y al final creo que el presidente ni siquiera sabe, porque lo suyo, te recuerdo, no es ni la legalidad ni la justicia. Pues al final será la Suprema Corte la que determine, o el Poder Judicial, fíjate, tienes tiene la procedencia o no de lo que está haciendo con ellos. exactamente, en cuanto lo apruebe la Cámara de Diputados o en el Congreso, que es de mayoría simple esto, o sea, Morena y sus rémoras tiene con qué, pues vendrá la acción de inconstitucionalidad de los legisladores de oposición. Y entonces eso se resolverá, ¿dónde crees? Pues en la misma Corte. ¿Y cómo crees que va a fallar la Corte? No, si ya la propia ministra Piña Hernández ya dijo y fue balconeada una conversación que dice pues, algo así como: ¿a poco creen que nos vamos a quedar callados? Sí, que el silencio no es inacción, algo así dijo. Sí. ¿Eh? Y Joaquín, con esto, con este atropello económico al Poder Judicial Federal, entre otras cosas, están en riesgo los compromisos que suscribió el Estado mexicano en su conjunto en el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Están en riesgo, está en riesgo la instalación de al menos 20 tribunales laborales. Están en riesgo un chorro de otro tipo de instancias, tribunales colegiados, Mm. de no sé cuántas cosas, porque la mayor cantidad de un presupuesto, esto ocurre siempre, ¿se va en qué? Pues en el pago de salarios. Y los trabajadores del Poder Judicial, como debe ser los trabajadores de Petróleos Mexicanos y del ISSSTE y de la Secretaría de Hacienda, pues tienen derechos laborales que se deben respetar. Y si se les... Además que son, acuérdate que las conquistas laborales son irreversibles. Sí, son imprescriptibles e inalienables, dice la ley. Bien.
Pues ya ven, hasta ellos reconocen que no hay manera de que esta iniciativa del poder legislativo de Morena vaya a quitarles los derechos que tienen los trabajadores del poder judicial, pero escucharon claramente cómo ellos aseguran que precisamente saben que Norma Piña ella misma va a ser la que va a tumbar por completo esta iniciativa. El diputado Hamlet Almaguer señaló que estos 21,000 millones de pesos que tiene el Poder Judicial en los fideicomisos ha sido determinado por la Auditoría Superior de la Federación, precisamente de que no cumplen la función para cumplir con estos objetivos. Lo toman precisamente del presupuesto, y prácticamente estos fideicomisos han sido únicamente con el afán de crear ahorros. Por eso es importante que los morenistas en el poder legislativo cuiden el proceso minuciosamente para no caer en ningún reclamo que pueda llevar a una acción inconstitucional con la cual la oposición se pueda agarrar para tumbarla junto con el poder judicial. Obviamente van a buscar hasta el mínimo detalle, y de hecho ya se vio por allá que están buscando señalar que no era la comisión de presupuesto donde se debía ejercer esta iniciativa, sino a través de la Comisión de Justicia, lo cual pues no tiene sentido, porque lo que intentan es extinguir estos fideicomisos, además de restarle dinero del presupuesto para evitar los lujos y los privilegios que tiene el Poder Judicial. Vamos a ver ahora a Hamlet Almaguer para que explique con mayor detalle todo el proceso que debe cubrir Morena para evitar que la Corte elimine esta iniciativa. Sí, si me permites, la Auditoría Superior de la Federación, en sus informes de resultados de 2019, señaló que los fideicomisos establecidos por el Poder Judicial de la Federación no están cumpliendo con su finalidad. Y explico. Cuando un ente público de cualquier poder u órgano autónomo constituye un fideicomiso, tiene que demostrar la finalidad lícita del mismo, es decir, el destino de los recursos. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial de la Federación, la Auditoría Superior, en sus recomendaciones de 2019, y te voy a mandar en este momento la imagen con producción, señaló que los fideicomisos no están siendo utilizados para cubrir esas finalidades, es decir, las pensiones, los gastos de medicamentos, los mantenimientos de las casas de jueces y magistrados, no se están realizando con cargo a los fideicomisos, sino con cargo al presupuesto de egresos de la Federación. Lo que significa que la finalidad de estos fideicomisos no es de cubrir necesidades, sino de generar ahorros, cochinitos dorados, donde a través del interés compuesto han ido creciendo de manera exponencial. Eso por un lado. Segundo, con los propios argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 745-2017, donde se pronunciaron sobre derechos sociales y laborales, determinaron que las personas que no se han pensionado en el momento de un cambio legislativo con la entrada de vigor de nuevas normas respecto de pensiones y jubilaciones, no tienen un derecho, aunque ya estén trabajando, sino una expectativa de derecho. Y ese es el criterio ya sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un proyecto que fue aprobado por la mayoría y que fue postulado por el ministro Lainez Potisek. Si la Suprema Corte sigue el propio criterio que definió en 2017, tendría que aceptar que sus trabajadores de mandos superiores, por supuesto, jueces y magistrados, no tienen un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho, si es que no se han pensionado o jubilado. Durante la discusión de la Comisión de Presupuesto, donde aprobamos este proyecto de dictamen, fui el primero en pedir, Ciro, que se diera pausa a la discusión en el Pleno, que no votáramos en fast track para no caer en alguna hipótesis de nulidad, como lo estableció la Suprema Corte en el caso del Plan B, donde determinó crear una norma que no está en nuestro reglamento y que confirmó como principio de deliberación democrática, que en términos muy coloquiales significa darle a la oposición por lo menos 24 horas para que lea el proyecto de dictamen y pueda discutirlo ampliamente en el Pleno. Por esa razón vamos a discutirlo hasta el martes
próximo. Bueno. Tercero, también sobre los montos, Ciro. Yo quisiera decirte que la mayor parte de estos ajustes por vía de fideicomisos, pero también los que vienen por vía presupuestaria, sí se refieren a la cúpula del Poder Judicial. La Suprema Corte nos está pidiendo para su comedor para 2024 53 millones de pesos y nos está pidiendo 1.700.000 pesos para utensilios de cocina. Aquí la cuestión para cucharas, tenedores, cuchillos, ollas. Sí. Aquí la cuestión, Ciro, es que el año pasado nos pidieron 1,5 millones de pesos para el mismo concepto. Yo quisiera preguntarle a la audiencia y también a ti y a Manuel si cada año cambian de vajilla y tiran sus tenedores, cucharas, cuchillos, ollas, entre otras cosas. Hay una partida también por 400 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal para el 2024 para alimentación de mandos superiores. Y esto no solamente es sobre los jueces y magistrados, también en las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. Existe un instituto, por ejemplo, para el estudio de concursos mercantiles, que tiene un presupuesto de 1.800.000 pesos para el 2024, es lo que están solicitando. Bueno. En alimentos de sus mandos superiores, Ciro, sí, están solicitando 1.200.000. O sea, el 66% del presupuesto de este instituto de concursos mercantiles se lo quieren gastar en comida para mandos superiores. Bueno. Entonces, no es cierto que no se puedan hacer ajustes sobre las cúpulas del Poder Judicial, Ciro. Bien. Pues es verdaderamente impresionante hasta dónde el Poder Judicial quiere seguir despilfarrando el dinero de los mexicanos. Por eso es importante el famoso Plan C que debemos de llevar a cabo todos los mexicanos, porque se necesita la mayoría calificada para poder reformar al Poder Judicial. Sí, porque no debemos de permitir que un poder que no es elegido por el pueblo quiera someter al Poder Ejecutivo, que tiene todo el respaldo popular. Porque mientras el presidente de la República intenta y sigue intentando todos los días por tratar de que la justicia sea pronta y expedita, y nos los ha explicado, no porque él lo pueda implementar, porque eso no le corresponde, pero sí tratar que con las palabras que da todos los días en la mañanera, al menos, ojalá que a los ministros, magistrados y jueces les quepa en la cabeza y cambien su manera de impartir justicia, porque se requiere demasiado para que hoy los mexicanos tengan más confianza en todos los organismos que contempla el Poder Judicial. Por eso sí, mientras AMLO está luchando por esto, los mismos ministros de la Suprema Corte, por ejemplo, terminan por soltar criminales. No existe prácticamente una semana, o más bien un mes, que no liberen a un capo, a un criminal, y lo peor del caso, de cuello blanco. Esto no puede seguir, y por eso se necesita la reforma al Poder Judicial. Pero ¿de qué se conforma precisamente esta reforma? Pues escuchen el comentario del fisgón Rafael Barajas para que quede más claro. ¿Cómo transformas el Poder Judicial? Necesitas una reforma constitucional para transformarlo. Aquí lo que estamos viendo es increíble. El Poder Judicial se ha convertido está haciendo lawfare, está haciendo guerra judicial en contra de un gobierno que sí tiene respaldo popular. Suelta narcotraficantes, suelta fiscales corruptos, suelta feminicidas. Lo que ha hecho es increíblemente y poco ético, es increíblemente inaceptable. ¿Cómo lo modificas? Lo tienes que hacer legalmente, y esto solo lo puedes hacer con las 2/3 partes del Congreso. Y es mucho más que eso de elegir en urnas, claro, a los jueces de la Suprema Corte. ¿Es transformarlo completamente? Claro, hay que transformar al Poder Judicial, hay que transformar los ministerios públicos, hay que transformar incluso la abogacía, hay que transformar leyes, hay que hacer cirugía profunda. Es un poder profundamente corrompido. Entonces, sí se necesita el Plan C, pero por supuesto, si queremos realmente modificar el Estado mexicano, necesitamos modificar el Poder Judicial. Marx lo decía cuando estudiaba la Revolución Alemana de la década de 1840, dice, las cosas no van a cambiar mientras no se modifique el Poder Judicial.
Aquí hemos cambiado muchísimas cosas y hay cosas que no podemos cambiar porque el Poder Judicial está anclado a las lógicas del viejo régimen. Siguen fallando a favor de las multinacionales, siguen fallando a favor de la delincuencia. Es increíble. Sí. Por eso es necesario el plan C y si bien como lo dicen, también se requiere que todo el sistema judicial del país se reforme. No tiene ningún beneficio, son procedimientos exhaustivos, de verdad demasiado largos y con demasiados recursos que no permiten que todos los juicios se terminen o finalicen en un tiempo razonablemente prudente. Así que sí, se requiere ministerios públicos, que la misma abogacía cambie su perspectiva, su manera de cómo defender a los mexicanos. Se propone una elección para los ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque son puestos sumamente importantes que requieren que estén al servicio de la nación, no al servicio ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni que se manden solos. Esto es importante, que tengan autonomía y que además no estén aliados netamente con la derecha, ni con la izquierda, tienen que ser parciales y para eso se necesita que sean personas con integridad, suma integridad. Así que amigos de Politiquero Noticias, les agradezco su compañía en esta videoinformación, los invitamos a suscribirse al canal, recuerden, regálenos su poderoso like si les gustó el video, escriban sus comentarios y ayúdennos compartiendo este video en sus redes sociales. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Cristian, sigan teniendo un excelente día, es cuanto.